que por favor, pues si bien las circunstancias hacen que esto sea bastante impersonal, es decir, que no haya una relación, voy a silenciar acá los micrófonos mientras tanto, que no haya una relación personal para dar la clase, pues lo que sí les voy a pedir, si está dentro de su liberalidad y dentro de su querer, el hecho de que los que puedan activen la cámara o los que quieran activen la cámara, con el propósito de qué? Pues de que hagamos esto lo más personal posible, ¿sí? Ya que no nos podemos ver en clase como sería lo ideal, pues que al menos nos veamos acá, porque ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes y eso lo hace sumamente impersonal. Es como si yo les estuviera hablando a a un computador sin vida, inerte, y máximo cuando no participan. Entonces, al menos aquí yo los veo. Sí, los que puedan. Si tienen un internet con un ancho de banda muy bajo, pues no lo activen, simplemente dejen el sonido y los que sí puedan, pues lo realizan. Y evidentemente esto, pues como para que yo sienta que no le estoy hablando a un computador o no le estoy hablando a unas cajitas con el nombre de ustedes o con la foto que ustedes tengan acá. Entonces eso es más que todo con ese propósito. ¿Listo? Continuando con el desarrollo del tipo penal de falsa denuncia, pues vamos a decir que claramente, con el hecho que, bueno, que claramente, con el desarrollo de esta conducta punible, pues el verbo rector va a ser simple, es el hecho de denunciar, que es poner en conocimiento de la autoridad competente una conducta punible que no se ha cometido o que no se ha llevado a cabo. ¿Listo? Y evidentemente ante que se realice bajo la gravedad de juramento. ¿Listo? Adicionalmente, como elementos normativos, como elementos descriptivos, vamos a decir que es necesario que la conducta se desarrolle o se denuncie bajo la gravedad de juramento, que es una circunstancia de modo. ¿Listo? De modo. Ahora bien, cuando hablamos del objeto jurídico de protección, vamos a hablar de la eficaz impartición de justicia. Es decir, cuando hablamos de eficacia, vamos a decir que es cómo actúa de manera efectiva las autoridades encargadas de la investigación de una conducta punible. ¿Listo? Adicionalmente, cuando hablamos del objeto material, ¿cuál es el objeto material de tal conducta? Fenomenológico, profe. ¿Por qué? Porque está hablando de, exacto, y se está hablando de denunciar. Efectivamente, la denuncia es una ficción jurídica, ¿sí? Es decir, que hablamos de un objeto material de carácter fenomenológico o fenoménico, porque el hecho de poner, o sea, ¿sobre qué recae la información falsa? Sobre aquella denuncia, que es esa información que yo le llevo a la autoridad competente, en este caso Fiscalía General de la Nación, para que se investigue un hecho o una conducta punible, o la posible o la presunta comisión de una conducta punible. ¿Listo? ¿Admitiría Sí, señor, concurso? profe. ¿Admitiría concurso de conductas punibles? Sí. Podemos hablar en concurso con falsedad en documento público o falsedad en documento privado, que se habla del sustento de la información, o sí, de la información falsa que se ha denunciado. ¿Admitiría tentativa? No, porque No, tiene que profe, por ser existir de la denuncia resultado. para que haya el delito. Hasta que se efectúe la denuncia. ¿Cómo? Hasta que se efectúe la denuncia, profe. Entonces no había tentativa. Ojo, no existe tentativa, porque nomás con el hecho de denunciar ya se adecua la conducta. Yo no puedo decir, uy, ¿será que denuncio o no denuncio? O llego hasta la fiscalía y salgo corriendo y digo, uy, marica, casi denuncio. Pues evidentemente no. Pues claramente Sí, no. es verdad. No admitiría tentativa, ¿sí? O sea, para que Profe, se configure, yo tengo que haber puesto la denuncia. Si no, pues no podríamos hablar
pues de una tentativa, porque es un tipo penal de mera conducta. ¿Listo? ¿Admitiría coparticipación? Sí. Podemos hablar de una determinación y una complicidad en el hecho de cometer la conducta punible. Frente al tipo subjetivo, evidentemente es de carácter doloso. ¿Sí? Ay, tan hermoso ese bebé de Mauricio. ¿Cómo se llama? Juan José. Tan bonito. ¿Cuántos años tiene? El domingo cumpleaños, recibo regalo. ¿No me recibe a mí? Uy. De una, ya saben. Pues qué buen regalo. ¿Qué te decía, profe? Yo en el mío el jueves. Pues de este jueves no. De este jueves en 8. Claro, profe, se le envía el regalo. Eso. Se lo manda, Andrea. Ojo. Entonces admitiríamos coparticipación. Les voy a plantear un caso y ustedes me dirán qué sucede con esto. Por ejemplo, digamos que en todo barrio hay una vecina chismosa. ¿Sí? En mi barrio había una que indicaba cuando alguien entraba a la casa y siempre llamaba a mi tía, pues yo vivía con mi tía y le decía. Entonces digamos que esa vecina chismosa de mi barrio un día advirtió y vio por la ventana que a mí me estaban subiendo a un carro con unas armas de fuego, a un carro particular. Ya. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, es profe. que a veces sale aquí el letrero de conexión inestable y puede que se caiga. Entrecortado, profe. Sí, pero ya bien. Sí. Sí, profe, está bien. Bueno, si me escucha entrecortado puede que no sea mi internet. ¿Sí? Si el resto me escucha bien, pues yo supongo que es el internet mío el que está bien. ¿Sí? Bueno, pero bueno, digamos que está esa vecina chismosa y advierte que a mí me suben o que me han subido a un carro y cuando me suben al carro, pues lo hacen con armas. Van con armas, me suben al carro y la señora va a la fiscalía y dice que va a poner una denuncia por el delito de secuestro. Se configuraría el delito de falsa denuncia si digamos que a mí no me llevaron, o sea, si me subieron al carro es porque me acaba de detener la SIJIN, ¿sí? Bueno, el CTI es el que hace las capturas, perdón, me captura el CTI, ¿sí? Y la señora va y pone la denuncia. ¿Existiría el delito de falsa denuncia acá? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, señor. ¿Por qué? Pues, profe, depende. No, si hay falsa denuncia. Yo diría que sí, yo diría Si que están sí. identificados como miembros del CTI, No, la señora miró por la ventana. Yo pensaría que hay un error de tipo. Exactamente, Clara. Porque hay Muy una bien. calumnia. Existe el error de tipo por ausencia de conocimiento en los elementos materiales o del objeto material más bien y de los elementos normativos del tipo. Es decir, la información no es falsa, pero no obstante, pese a que no se ha configurado o no se está denunciando la existencia de una conducta punible, esta persona desconoce que esa conducta de haberme subido al carro obedece a la existencia de un proceso judicial o a un proceso de captura, ¿sí? Y no a un hecho que no existió. ¿Sí me hago entender? La señora ve que me están subiendo al carro, no ve que es de la policía, los señores están de civil, ¿sí? Va y pone la denuncia. Existiría efectivamente, como lo ha señalado Clara, el error de tipo. ¿Por qué? La información no es falsa, pero tampoco es verídica. Tampoco, o sea, la información no se está cometiendo ninguna conducta punible. ¿Sí me hago entender? Pero la señora cree que sí y denuncia esa conducta punible que ella cree que se está cometiendo, pero no es ninguna conducta punible. Por lo tanto, no le podría aplicar la existencia de este tipo penal a la señora. ¿Sí me hago entender? O sea, Básicamente sería eso. Listo. Listo. Ahora sí,
vamos a ver o hablar sobre la falsa denuncia en persona determinada. Y este tipo penal de falsa denuncia, pues claramente se tiene que demostrar o se tiene que acreditar que no se ha cometido la conducta punible o que no se ha tomado parte, o bueno, que la denuncia no corresponde a un hecho que ha realizado una persona determinada. Por ejemplo, yo a ustedes les conté el caso de la relación tóxica que tenía la señora con su esposo y que su hija termina denunciándolo por acceso carnal violento, agravado en la condición de ser papá, o por el parentesco, por el grado de consanguinidad. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Entonces, basados en ese caso, digamos que no hablamos de una chica que estaba en inimputabilidad, porque pues si hablamos, la niña tenía menos de 14 años de edad, entonces sería susceptible no sería susceptible, perdón, de sanción penal. Digamos que la denuncia va más allá, entonces llega, no sé, denuncian a Pepito Pérez por el delito de acceso carnal violento. ¿Sí? Y logra demostrarse, o la persona dice que no, que, bueno, digamos que antes del juicio oral, pues ahí tendrá unos descuentos de carácter punitivo. Digamos que se retracta y dice, no, es que él nunca me violó. O por lo tanto se demuestra que esa denuncia obedece o tiene un móvil vindicativo. Por ejemplo, la mamá que denuncia al esposo porque se separaron. Eso sucede. Y lo denuncia y digo, no, es que él le tocaba a los niños. Y eso sucede hartísimo. O sea, eso es más común de lo que ustedes pueden creer. Utilizar la justicia penal como móvil de venganza, por ejemplo, en un proceso pasional o de ruptura pasional. Eso lo pueden hacer. Y lo hacen seguido, créanme. El problema es que la defensa o las defensas se han sustentado con babas esas retractaciones. Entonces ahorita salieron con el cuento de que, de que cuando existe retractación en delitos sexuales por parte de la menor es porque esta se vio motivada por evidentemente un móvil vindicativo y sustentó ese móvil vindicativo en la Rosa de Guadalupe. Sucede y está sucediendo. O sea, esa es la tesis de muchas defensas para decir que la niña dijo mentiras respecto a la violación. Entonces, que lo vio en la Rosa de Guadalupe y por eso afirma que la violaron. Pero pues obviamente ese cuento está pegado con babas. Ya los jueces ni se lo creen. ¿Sí? O sea, ustedes verdaderamente tendrían que tener un sustento probatorio para determinar que esa retractación o esa afirmación que se hizo en un momento, en el momento de la denuncia, pues sí la hicieron sustentada en la Rosa de Guadalupe y eso tendrá algún tipo de validez. Ojo, por ejemplo, si yo digo, no, es que Giovanni vende marihuana a la salida de la universidad y simplemente lo hago por crearle un problema a Giovanni, porque lo que hace Giovanni es pararse a esperar a su novia para que lo recoja para la casa. Pues claramente aquí se está cometiendo esa falsa denuncia. Se está poniendo en conocimiento de la autoridad competente que Giovanni específicamente o que esa persona específicamente cometió una conducta que no cometió. Ese básicamente es el desarrollo o el sustento de la falsa denuncia en persona determinada. Acá no denuncio un hecho, sino denuncio que una persona o que tal persona acabó de cometer tal hecho. Y ese hecho tiene que ver con una conducta que es censurada o que es prohibida dentro de ese ordenamiento jurídico penal que tenemos acá en la Ley 599 del 2000, más conocida como Código Penal o más conocido como Código Penal. Listo. Cuando hablamos de ese artículo 436, vamos a decir lo siguiente. El que bajo juramento denuncia a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses y multa de 2.66, perdón, a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ojo,
no necesariamente tiene que haber una sentencia absolutoria para determinar la falsa denuncia. Con el hecho de que exista la preclusión, y una de las causales de preclusión del Código Penal es que se demuestre o que no se logre desvirtuar la presunción de inocencia, ¿sí? O que el hecho no haya existido, la inexistencia del hecho, o que la persona nunca tomó partido en el hecho que se le ha indilgado o que se le ha imputado. Esas son causales de preclusión. Me precluyen el proceso y yo puedo poner la falsa denuncia a la persona que me denunció, valga la redundancia, por la conducta que he sido procesado o he sido sindicado. ¿Listo? ¿Hablamos de un tipo penal de resultado? Sí, es el hecho de que se adelante la investigación, ¿sí? Penal por una conducta que no se ha cometido o no se ha desarrollado. ¿Listo? Hablamos que es un tipo penal de lesión, porque aquí ya afecta o se afecta directamente el bien jurídico de la eficaz impartición de justicia. El hecho de que se realice una investigación sin que medie medidas razonables para hacerlo, o que la información que se va a investigar o el hecho que se va a investigar tiene sustento en falsedades, pues evidentemente repercute en ese actuar judicial y obviamente pues va más aún a llegar frente a el desarrollo, el correcto desarrollo de las investigaciones. Hablamos de un tipo penal, señor. ¿Por qué hay diferencia entre ese tipo penal entre el artículo anterior y este, siendo que el anterior fue peligro y este es de lesión? Porque cuando hablamos de lesiones que ya está vulnerando directamente a una persona. ¿Sí me puede entender? Esa denuncia ya va directamente determinada frente a algo, a alguien. Y el anterior es a un hecho. Es un hecho. Es decir, que existe un peligro. Aquí ya afecta directamente o lesiona directamente la administración, la eficaz impartición de justicia. ¿Sí me hago entender? No lo pone en riesgo, lo afecta. ¿Sí me hago entender, Miguel? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Es de ejecución instantánea, es decir, que se adelanta o se comete la conducta punible desde el mismo momento en que se pone o en que se adelanta la denuncia. ¿Listo? Es un tipo penal pluriofensivo. ¿Y por qué es pluriofensivo? Lo que pasa es que él da el tipo subjetivo y objetivo de los tipos penales, digamos, de los delitos. La cuestión subjetiva y objetiva. Entonces, no, pues más allá de la cuestión objetiva y subjetiva, es la capacidad que tiene de lesionar el bien jurídico. ¿Sí me hago entender? Ahora. Digamos, indeterminado, determinado. Cuando es de varios... No lo escucho muy bien, Diego, se escucha súper lejos. Bueno, mientras que Diego restablece la comunicación, ¿por qué vamos a decir que este tipo penal es pluriofensivo? Sí, afecta a varios bienes jurídicos. Profe, porque estaría afectando dos bienes jurídicos. Uno, el de la eficaz y recta impartición de la justicia, y la integridad personal, ¿podría ser? Más allá de la integridad personal, lo que afecta... La seguridad jurídica. No tanto la seguridad jurídica, porque eso hace parte de la eficaz impartición de justicia, pero sí afecta el honor y la honra de la persona que ha sido denunciada. Claramente. Es decir, si a mí si me llevan, igual tiene relación, por ejemplo, con la calumnia. En la calumnia se hace una imputación de una conducta típica que una persona no ha cometido. Ojo, y a eso agréguele que se realice bajo gravedad de juramento y ante autoridad competente. Entonces ya hablaríamos de ¿qué? De la falsa denuncia en persona determinada, que con su desarrollo, pues va a vulnerar ¿qué? Pues la recta impartición de justicia, la recta y eficaz impartición de justicia, y adicionalmente va a vulnerar la honorabilidad de esa persona que ha sido denunciada. ¿Sí? Listo. Elementos normativos, pues básicamente va a ser el desarrollo de los mismos, bajo el entendido de ¿qué? De que se realice bajo la gravedad de juramento, que se realice la denuncia
de la autoría o de la participación en una conducta punible en la cual la persona no ha tomado partido. ¿El sujeto activo quién va a ser? Ahí sería Indeterminado. Lo va a hacer cualquier persona. Ojo, y acá la pregunta del millón es, ¿quién es el sujeto pasivo? También podría ser indeterminado, ¿no, profe? No. El Estado, profe. No, el Sí, Estado. el Estado, ¿por qué? La persona en la que acusaron. Porque está, Por la profe, el seguridad. Estado porque Ojo, está atentando el hecho contra de la que yo eficacia y recta impartición de justicia. El hecho de que yo despliegue una investigación, ¿sí? Por una información falsa, ¿a quién va a afectar? A la persona. Al Estado. ¿A la persona? Ojo, al Estado. Al Estado. Al profe. Estado. Al Estado. La justicia La determinará si impartición de persona es justicia. inocente o no, ¿sí? Pero la justicia es la que se ve afectada. Que si a mí me denuncian falsamente, se inicia la investigación, pues ya hay un detrimento, Desgaste. un desgaste a la justicia. Desgaste Efectivamente, judicial. hay un desgaste judicial. Pero ojo, yo puedo concurrir como víctima. Tanto así que si yo denuncio a este señor por falsa denuncia, yo puedo decir que soy víctima dentro del proceso, pese a que el sujeto activo es el Estado. Perdón, el sujeto pasivo es el Estado. Yo puedo concurrir como víctima, porque con ese actuar de esa persona que me denunció falsamente, ¿sí? Yo he sido una víctima, es decir, que se ha manifestado un daño material producto del desarrollo de esa denuncia que se realizó de manera De esa denuncia. falsa. ¿Listo? Profe, y en esa denuncia no se puede dejar Por como eso es una- pluriofensivo. Sí. Costas. ¿Cómo? En esas denuncias no hay un punto donde dice que se condenan costas en... ¿Por qué? Pues al hacer la falsa denuncia, ¿no? No, la persona que la hizo, pues el desgaste Dentro del judicial. proceso penal, ustedes no tienen por qué saberlo, porque no lo han visto, pero dentro del desarrollo del proceso penal hay una audiencia adicional que cuando se declara, por ejemplo, la responsabilidad penal de la persona por el delito de falsa denuncia, digamos que hay unas repercusiones de carácter moral, ¿sí? Porque en este tipo penal, pues la afectación es moral. Si lo declaran culpable, es decir, penalmente responsable por la falsa denuncia en persona determinada, yo como persona que he sido denunciada, puedo adelantar una audiencia o un trámite judicial en materia penal que se llama incidente de reparación integral. Y ese incidente de reparación integral busca resarcir esos daños, bien sean materiales, bien sean morales, que se han causado con la conducta punible desarrollada o adelantada y que fue penalmente atribuida mediante sentencia judicial a una persona determinada. ¿Sí? Listo. Como elementos normativos, el verbo rector es el hecho de denunciar, ya lo habíamos dicho, a qué hace referencia a denunciar, y elementos descriptivos, pues vamos a encontrar el elemento descriptivo de modo, que es que la conducta se realice o que tal denuncia se realice bajo juramento. ¿Listo? Listo. Ojo, el objeto jurídico, ¿cuál es? Pues la recta, bueno, vamos a encontrar dos objetos jurídicos. El primero, ¿cuál sería? La recta y eficaz impartición de justicia, ¿sí? Bajo el entendido de que la administración despliega una investigación para preservar, como ya lo habíamos dicho, ese orden justo o ese orden constitucional justo. ¿Listo? Entonces, eso sería el primer objeto jurídico. Y el segundo objeto jurídico sería la preservación del buen nombre, de la honra y de la honorabilidad de la persona que ha sido denunciada. ¿Listo? Muy bien, César. Listo. El objeto material, entonces, ¿aquí de qué vamos a hablar? Pues que también tiene esas dos acepciones. ¿Es de carácter qué? Fenomenológico frente a la denuncia. fenomenológico. ¿Y personal frente a qué?
frente a la persona determinada que ha sido denunciada. ¿Listo? ¿Admitiría tentativa? Pues evidentemente no. Coparticipación tampoco. Podríamos también hablar del error de tipo, ¿sí? Por ejemplo, que yo denuncio y digo... Profe, ¿por qué coparticipación no? Sí. Digo, coparticipación sí, tentativa no, perdón. No. No, ahora hablaremos también, por ejemplo, del error de tipo. Y un ejemplo para explicar el error de tipo, digamos que Mauricio anda con una muchacha que aparenta tener, ojo, una muchacha que ya es mayor de edad, pero que aparenta tener 13 años de edad, ¿sí? Ojo, y la vecina dice, no, es que ese muchacho está metiendo a tal niña a la casa y quién sabe qué pasa con la niña. Y va y pone la denuncia. ¿Aquí hablaríamos de una falsa denuncia? Sí, Error de tipo. pero existirá el error de tipo. Pero ¿por el qué? error de tipo. Porque la señora no alcanza a comprender que efectivamente la niña que se Es cree mayor de niña, edad. pues ya es mayor de edad. ¿Sí? Que puede suceder. Tanto así como a la inversa. Sucede Listo. más a la inversa. No. Ay, no seas machista, compañero. Falsa autoacusación. Listo. Listo. Cuando hablamos de la falsa autoacusación del artículo 437, ¿qué es autoacusarse? Pues atribuirse personalmente la responsabilidad de un hecho que no se ha cometido. Profe, ¿Sí? ¿pero eso sí se puede hacer? Ojo, sí, eso se puede hacer. O sea, yo me puedo atribuir, digamos, por ejemplo, yo advierto que mi papá, si estuviese vivo, llegara a matar a alguien y estábamos solo los tres, el muerto, mi papá y yo. Y yo veo que mi papá es una persona que ya tenía en ese momento, antes de morir, 65 años de edad, ¿sí? Y que ya sufre de hipertensión, está enfermo, y yo me atribuyo la comisión de la conducta punible. Y eso sucede mucho. ¿Qué vez me llegaron con un caso? Yo no me acuerdo quién fue el que me dijo eso. Ay, hijo de pucha, se me fue. No sé quién me lo dijo, pero me lo dijeron. Un caso de una señora, a la señora le mataron un hijo, ¿sí? En una riña. Sí, señor. Le matan el hijo y el hermano mayor se atribuye la responsabilidad del homicidio. Es una cosa súper curiosa. Pucha, pero no me acuerdo quién fue el que me dijo así, estoy que le echo cabeza. Bueno, y la señora, pues tiene ciertos problemas mentales. O sea, la señora quedó súper traumatizada con el hecho de la muerte de su hijo. Y la señora dice que se sueña, algo así como en el caso Colmenares, que se sueña que su hijo le dice en sueños que el muchacho que ha sido condenado no fue quien lo mató, sino fue el hermano. Entonces que ella ve al muchacho en la calle y le da como un remordimiento y que ella siente que él no fue. Digamos que quitémoslo del sueño y efectivamente se logra demostrar que el que mató al muchacho no es el que está procesado. Algo así como lo que dicen de la leyenda urbana de Doris Adriana Niño y Diomedes Díaz, para los que les gusta la música de Diomedes. ¿Sí? Por ejemplo, a Clara, que ahí está que hace muecas cuando le dije Diomedes Díaz. Profe, usted es como que está viendo mucho La Rosa de Guadalupe. No, hermano, eso sucede. A mí me llamaron para eso y me llamaron a ver si había posibilidades de iniciar recurso de revisión. Recurso extraordinario de revisión. Y yo le dije, pero ¿revisión de dónde? Usted tendría que tener pruebas para demostrar que efectivamente que el que mató a su hijo no fue el que fue condenado. ¿Sí? Y los sueños no son pruebas de nada. Pues de que uno está loco, sí. ¿Listo? Pero bueno, acá retomando el tema de Diomedes Díaz, ¿qué sucedió con Diomedes? Pues dicen que Diomedes estaba en una fiesta con Doris Adriana Niño, ¿sí? Y esta chica resulta muerta y dicen que Diomedes no fue el que la mató, sino que fue uno de sus hijos y que él se echó la culpa o se autoincriminó por esta conducta punible. Eso es de los tantos mitos urbanos que se desarrollan en torno a esto. ¡Ojo!
¿yo me puedo atribuir la responsabilidad penal de una conducta punible? Sí. Y para eso se necesitan ciertos requisitos. El hecho del allanamiento, es decir, la aceptación de cargos o la celebración de preacuerdos, pues desvirtúan esa presunción de inocencia. Y cuando yo me allano a cargos o cuando yo preacuerdo con la fiscalía o realizo un preacuerdo por la fiscalía para someterme a una sentencia anticipada, pues debe demostrarse que yo he tomado parte o he participado en calidad de cómplice, en calidad de coautor de una conducta punible y tiene que acreditarse la existencia de una inferencia razonable de autoría o participación. Y esa inferencia razonable es elementos materiales probatorios o medios de prueba que permitan determinar que yo sí efectivamente pude participar o participé, que me permitan inferir. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Compañeros. Ay, se vio ir el internet otra vez. Profe, yo tengo una pregunta. Espera, ¿me escuchan bien todos? Sí, señor. Sí. No, es que no le entendí a Diego. Es que, Diego, no le entendí nunca lo que dijo. Entonces no sé por qué disculparse, pero bueno. Ah, lo de viceversa. Ah, no lo tomé de mal fresco. Yo no me preocupo por esas vainas. Me duele más que hagan fraude en los parciales. Pero bueno, continuando con esto. Entonces, ahora sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Yo. Señora. Digamos, yo he conocido casos así, pero el que se echa la culpa, se autoacusa, es un menor de edad. En esos casos, ¿cómo operaría? Pues al menor de edad hay que mirar si dentro de ese canon normativo se le puede aplicar este delito. Si dentro de infancia y adolescencia se le puede aplicar. Obviamente si el menor se autoincrimina es porque están buscando ¿qué? Pues que el menor salga sin antecedentes porque en última los antecedentes penales se borran a los 18 años. ¿Sí? Y segundo, que la pena sea menos gravosa, porque en últimas va a ser así. ¿Sí? Entonces el menor se echa la culpa, ¿sí? O se atribuye, no, eso de echarse la culpa suena muy poco jurídico. Se atribuye la comisión de la conducta punible, pero pues no obstante se demuestra que él no la cometió. ¿Sí? Ojo, ¿hablaríamos de un tipo penal de resultado? Sí, se sigue vulnerando. ¿El resultado es qué? Autoincriminarse. Sí, el hecho de autoincriminarse se adelanta una lesión, se afecta o se obtiene el resultado, más bien, se obtiene el resultado, que es el hecho de investigar o de adelantar la investigación de una conducta punible. Perdón si se me va la voz, es porque ya llevo, con esta serían 3 horas y media de clase, entonces eso a veces afecta y por acá es como más complicado, termino hablando uno más. Listo. Entonces, hablando de esa falsa acusación, veníamos diciendo lo siguiente, que existen circunstancias donde efectivamente yo puedo renunciar a esa presunción de inocencia, ¿sí? O a esa prohibición de autoincriminarme. Cuando, por ejemplo, me allano a cargos o, por ejemplo, celebro un preacuerdo con miras a obtener una sentencia anticipada. Cuando tales circunstancias concurren, pues el juez hace un ejercicio que se llama control de legalidad o aprobación del preacuerdo del allanamiento. Entonces, el juez observa y previene que efectivamente ese allanamiento pues corresponde a una persona que ha tomado parte o participe en calidad de autor o coautor o ha coparticipado en la comisión de la conducta punible. Para verificar que la persona que va a ir a la cárcel, pues efectivamente sea o es la que cometió el delito, ¿sí? Porque imagínense, esto estaría lleno de más inocentes de los que hay y de los que no van a poder salir, porque si ustedes vieron noticias, es más fácil quedarse en la cárcel, que salir con ese decreto de excarcelación que sacaron. O sea, ahí sí cumplió Barbosa su palabra con el hecho de decir que la excarcelación iba a ser mínima. Prohíben delitos como hurto agravado. Cuando ustedes miren las cárceles del país están atestadas de personas que han cometido hurto. O que el tráfico de estupefacientes. Pues esos son los delitos que más se cometen.
¿sí? Entonces ese hacinamiento, pues no. Esperar a ver si nos sacan a Andrés Felipe Arias, que ese sería el colmo y la cereza en el pastel. Aunque él no está mal, él está en una casa, está mejor que nosotros. Al menos a nosotros nos ha tocado poner la bandera roja en las ventanas para que nos traigan comida. Listo. Listo, queda un minuto. Me tomo un minutico de descanso mientras que se corta la comunicación y ya continuamos. ¿Listo? ¿Vieron el video de dosificación? Sí, señor. No. Sí, profe, sí Una lo parte. vi. Yo no lo vi, pues hubo un error de comunicación, entonces pues, digo, ya que toma su merced el tema, pues era para, a ver, porque pues muchos compañeros que estaban inconformes respecto a la información que dio Andreita, entonces pues... ¿Por qué? Bueno, profe, lo que pasa es que varios compañeros están inconformes la manera como se transmite la información. Ellos dicen que si es posible que usted suba todo al aula, profe. ¿Al aula virtual? Ojo, Sí, esta señor. es una clase. Profe, qué pena interrumpirlo. Antes de que su merced Sí. les diga a ellos, yo solamente quiero dejar claro a los compañeros que yo solo transmito la información. Sí, Si no, tienen